Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy vamos a trabajar nuevamente con el paso 2, organización y presentación, pero en otras actividades, la actividad 3 y la actividad 4. Hay algunas observaciones generales sobre las que tengo que volver otra vez a recalcar. Es muy importante en estos días que tengan presente que el horario de atención por Teams es el martes y el jueves de 4 a 6 de la tarde. En las mañanas no los puedo atender. Yo soy docente hora cátedra y los puedo atender en las horas de la tarde. Para los aportes, organización y presentación, ya cuando ustedes vayan a hacer su trabajo para entregar, que lo deben entregar de manera individual, deben usar la plantilla del paso 2. Esa plantilla del paso 2 se encuentra en el foro. Yo también la he colocado en el grupo de Teams. Yo la he enviado ya por varios medios. También la envié por el correo interno del curso, por el correo institucional, para que ustedes la tengan y en ella ya sea la entrega del trabajo formal. Se hace de manera individual, lo deben hacer por el entorno de evaluación y cada uno de ustedes debe hacer su trabajo. El grupo, tenemos un grupo que llama Estadística Susana Kill 1601, que por ahí ustedes también pueden hacer aclaración de dudas e inquietudes. Naturalmente que si ustedes dejan los mensajes o en el chat en las horas de la mañana, yo solamente lo voy a responder en las horas de la tarde, pero yo siempre les respondo, igual que lo hago en los foros. No se puede usar Skype, hay que usar el chat de Teams para cualquier tipo de inquietud individual. Ahora, es algo muy importante que ya lo vi para el primer CIPAS, que en el campus hay un sitio por donde entra, en el sitio donde entran a los cursos, también aparece lo relacionado con los CIPAS, se deben inscribir y ahí mismo confirmar la asistencia. Si no realizan este proceso, no quedan registrados en el campus virtual, como que ustedes asistieron al CIPAS. Observé quienes hicieron ese proceso en el CIPAS anterior y estuvieron en el CIPAS 10 personas, de las cuales solamente realizaron el proceso 4. Es importante que lo hagan, por favor. De todas maneras, aquí queda una asistencia, pero esa asistencia es para mí. En el campus virtual hay otra asistencia, pues hay que hacerlo, por favor. El paso 2 tiene un valor de 110 puntos y la fecha de cierre ya es la semana entrante, que el día 20 de marzo, que corresponde al día miércoles, es decir, dentro de 8 días. Entonces, es importante que suban los aportes al foro. Yo he estado pendiente, hay grupos en donde no hay participación aún de los estudiantes, hay grupos en donde prácticamente ya todos los estudiantes han participado con sus aportes y se les ha ido haciendo la retroalimentación pertinente. Bueno, algo muy importante son las variables. Ese es el punto 3, donde hay que hacer la caracterización de las variables. La vez pasada también les hablé sobre esto. Una variable es una característica que va a ser estudiada en una población. Una variable es estadística si se puede escribir como una pregunta cuyas respuestas pueden ser tabuladas o clasificadas en determinados rangos, o si pertenecen a una pregunta cuya respuesta tiene un valor correspondiente a una cantidad numérica. Entonces pueden ser palabras, pueden ser números. Las variables estadísticas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, cuando es posible clasificar los datos obtenidos de la muestra en clases bien definidas, en las cuales el individuo que suministra la información pueda elegir una de ellas. Las cuantitativas y la característica que se va a estudiar
se puede medir en una escala numérica. Entonces, aquí aparece la clasificación de las variables. Dentro de las variables cualitativas están las nominales y las ordinales. Y dentro de las cuantitativas, las discretas y las continuas. Cuando es nominal, cuando presenta modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden, por ejemplo, el estado civil. Yo digo que es soltero, que es casado, que es viudo, pero no hay un orden específico para organizar esa información. Las ordinales presentan modalidades no numéricas en la que existe un orden. Ejemplo, el nivel educativo de la madre. Entonces, yo, por ejemplo, digo que estudio solamente primaria, secundaria, universidad, y eso tiene un orden específico, cronológico. Las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. En la discreta solo puede tener un valor de entre cierta cantidad de valores dados y son cantidades enteras, por ejemplo, el número de hijos. Entonces uno tiene un hijo, dos hijos, tres hijos, no 1,5 hijos o 3,8 hijos. O sea, no, ahí no pueden o caben las cantidades decimales, solamente cantidades enteras. Y las continuas tienen la capacidad de tomar cualquier valor que exista entre dos magnitudes dadas, que son las cantidades decimales. Entonces, por ejemplo, una para todos los casos, que es variable cuantitativa continua, es la edad. ¿Por qué? Porque es que la edad no solamente se da en años, sino que uno la puede tomar también con meses, con días, con horas, etcétera. ¿Cierto? Yo puedo decir que tengo 15,9 años. Se puede decir, por eso la edad se considera como una variable cuantitativa continua. Entonces, voy a poner acá, por favor, me dicen si están viendo una pantalla donde está la base de datos. Sí, señora. Bueno, sí, entonces, así se ve. hay dos que son el mismo valor, ¿cierto? Departamento, municipio. Son exactamente el mismo valor. Departamento aparece Santander, Santander, Santander. El municipio Bucaramanga, Bucaramanga, Bucaramanga. Con estas dos variables, pues yo no puedo trabajar, no puedo hacer ningún análisis porque son los valores iguales, pero yo sí las puedo clasificar. Entonces, el departamento, dice Santander, no es cuantitativa porque no es un número, ¿cierto? Decimos que es cualitativa, pero ¿qué tipo de variable cualitativa es? ¿Es nominal o es ordinal? Nominal. Entonces, Nominal. Nominal, porque simplemente ahí no tiene un orden específico, ¿cierto? Igual pasa con el municipio. Ahora, tengo semana epidemiológica y aparecen unos números. Para poder yo determinar qué tipo de variables son, yo debo mirar qué tipo de números son. Fíjense que todos los números que aparecen ahí son cantidades que enteras, son números enteros. Entonces yo ya puedo decir que esa variable es una variable cuantitativa, ¿qué? ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta. Porque las discretas son las que son solamente números enteros. Entonces, eso es importante. Hay que revisar la base de datos e ir mirando los datos que son. Entonces, mes en que ocurrieron los hechos. Se dice noviembre, julio, septiembre, febrero. Ya, no es cuantitativa porque no es un número. ¿Va a ser qué? Cualitativa. Pero mi pregunta ¿es nominal o es ordinal? El mes ordinal. Ordinal porque los meses tienen un orden, ¿cierto? Primero está enero, luego está febrero, luego está marzo. Hay un orden en ellos. Entonces, por eso es ordinal. Aquí con esta también ha habido una confusión. Año en que ocurrió el hecho. Porque dice año. Entonces me dicen que es cuantitativa continua. No, miremos los números. ¿Qué números tenemos ahí? 2019, 2021, 2018, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esos números son decimales o son enteros? Enteros. Enteros. Entonces, ¿qué tipo
de variable cuantitativa es? Discreta, Discretas. continua, discreta. Entonces, ustedes deben mirar la información para poder decidir qué tipo de variable es, porque hay varias personas que en los aportes que me han entregado, observo que todavía no tienen claro cómo es lo de las variables. Edad de la víctima, mire que está dado en años, pero al mirar yo los datos que tengo, aparece 13,20, 11,30, 17,50, 12,00, 16,10. Entonces, es numérica, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con los datos? ¿Son enteros o son decimales? ¿Quién me puede decir? Decimales. Decimales. Son decimales. Entonces, si los datos son decimales, ¿qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa qué? ¿Discreta o continua? Continuas. Continuo. Continua. Eso es lo que ustedes tienen que mirar. Y deben escribir el nombre de la variable tal cual aparece en la base de datos, porque me están cambiando también los nombres a las variables. Entonces, hay que revisar eso y hay que mirar. Por ejemplo, aquí aparece. Sigo mirando otras cosas. Ciclo de vida en que se encuentra la persona, ¿cierto? La víctima. Bueno, entonces aparece adolescencia, infancia, adolescencia. Eso no es cuantitativo, porque no hay números. Es una variable cualitativa, pero ¿de qué orden? ¿De qué clase? ¿Es nominal o es ordinal? ¿Qué dicen ustedes? Ordinal. Ordinal, porque es que en estas etapas de la vida hay un proceso, ¿cierto? Hay un orden. De primero es niño, ¿cierto? Luego es adolescente. Bueno, aquí habla de primera infancia, luego infancia, ¿cierto? Luego adolescencia, bueno, etcétera, etcétera. Lleva un orden. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que mirar para poder determinar el tipo de variable que tienen para poder trabajar. Porque resulta que en la actividad 4, ustedes no van a trabajar con variables numéricas. Van a trabajar es con variables cualitativas. Para el trabajo con las variables numéricas va a ser el paso 3. Aquí en el paso 2 solamente nos vamos a enfocar en las variables cualitativas. Entonces, algunas personas me están haciendo la caracterización con variables que son cuantitativas. Entonces, hay que revisar eso. No sé si quedó claro lo relacionado con las variables o hay alguna pregunta. Para mí está claro, docente. Bueno, entonces, pues quise volver otra vez a retomar eso porque eso es fundamental. Si yo no tengo claro cómo se clasifican las variables, pues no puedo hacer el trabajo. El trabajo ya de la caracterización, ya utilizando la estadística. Para eso necesito tener muy claro los tipos de variables. Bueno, ahora sí ya viene lo que corresponde a la actividad 4, que es la caracterización de una variable cualitativa. Entonces, ¿qué es caracterizar una variable? Describir su comportamiento en la población, según algunos parámetros establecidos, de acuerdo con el tipo de variable estadística que se desee estudiar. Existen distintas técnicas para caracterizarla. El estudio de una variable cualitativa requiere de la incorporación de algunos criterios, de tal manera que al obtener una lista de preferencias, cualidades o gustos, se pueda analizar su comportamiento en la población. Entonces, para caracterizar una variable cualitativa, ¿qué herramientas tenemos? Las tablas de frecuencias, la representación gráfica y la moda. También están las tablas de contingencia, ¿no? ¿Qué es? La tabla de contingencia es una tabla de frecuencia, pero donde se trabaja o se relacionan dos variables cualitativas. Entonces, hay que tener en cuenta que esto es lo que nosotros vamos a hacer.
y que aparece allá para que tenemos que hacer. Son las tablas de frecuencia. Una distribución o tabla de frecuencia es un resumen de los datos en el cual cada opción de respuesta de la variable se relaciona con el número de datos correspondientes. Entonces, una tabla de frecuencias que contiene las clases. Esa corresponde a la opinión, al gusto, a la preferencia, a la cualidad o a la característica que yo voy a manejar. La frecuencia absoluta es el número de datos que pertenecen a cada clase. Se representa mediante la letra F. Entonces ahí es como hacer el conteo de cuántos elementos pertenecen a esa clase. Y esa va a ser la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia relativa? Ya es un cociente o una división que se hace entre ¿quién? Entre la frecuencia absoluta y el número total de datos que tenemos. Entonces, para nuestra base de datos, ya saben ustedes que están trabajando con 400, ¿cierto? Entonces, ustedes al hallar la frecuencia relativa, lo que van haciendo es dividir el valor de la frecuencia absoluta entre el total de datos, que para el caso de la base de datos que estamos trabajando serían 400. Y se simboliza por F sub R. Y la otra que les piden a ustedes, porque hay otro tipo de frecuencias, que la frecuencia porcentual representa un porcentaje que se haya multiplicando por 100 la frecuencia relativa. Entonces usted tiene el valor de la frecuencia relativa, lo multiplican por 100 y obtienen el valor porcentual. Esa frecuencia porcentual es muy importante y es la que debe aparecer cuando yo hago un gráfico circular. La frecuencia absoluta es muy importante y es la que debe aparecer cuando yo hago un gráfico de barras. Entonces, en los gráficos de barras no puedo tener porcentaje, voy a tener son frecuencias absolutas. Y en los gráficos circulares no voy a tener frecuencias absolutas, voy a tener son frecuencias porcentuales, porcentajes. Hay que tener presente eso porque es muy importante y las personas que ya han hecho esta parte estadística se han equivocado, algunos de ellos, en lo referente a lo que debo colocar en el diagrama de barras y lo que debo colocar en el diagrama circular. Tutora, qué pena le interrumpo. Sí. Quería hacerle una consulta. De pronto usted no nos puede mostrar eso ya en la forma gráfica. Lo que pasa es que el tema pues sí lo alcanza a confundir a uno. Y en la web anterior el tutor nos iba explicando con unos ejemplos diferentes cómo era que se hacía el ejercicio. Bueno, yo voy a explicarles la parte teórica y luego, como ahí tengo ya Infostat y eso listo, empiezo a trabajando ya de manera práctica. Para que lo voy a hacer de esa manera. Para que ustedes sepan con un ejemplo práctico cómo hacer el ejercicio. ¿Listo? Así como lo hice ahorita con las variables. Bueno, señora. Bueno, entonces la representación, un gráfico estadístico es un resumen visual de las tablas de frecuencias. O sea, yo primero debo hacer la tabla de frecuencia y luego debo hacer mis gráficos. Entonces, lo que está en la tabla de frecuencia es lo mismo que aparece en ¿dónde? En los gráficos, ¿cierto? Pero de manera visual, con colores, que lo puedo yo entender como más fácilmente. Hay varios tipos de representaciones gráficas para las variables cualitativas. Los diagramas de barras, los diagramas circulares, entre otros, que son los que vamos a manejar para determinar, para trabajar con las gráficas. Hay otros, pero vamos a trabajar específicamente. El diagrama de barras es una representación gráfica de los datos asociados a una variable cualitativa. La gráfica se realiza en un sistema de coordenadas cartesianas. En el eje horizontal se representan las clases correspondientes a la variable y en el eje vertical se representan las frecuencias absolutas correspondientes a cada clase. El diagrama circular es la representación gráfica de los datos en un círculo. El diagrama circular presenta los porcentajes correspondientes a cada clase.
En un diagrama circular, la información correspondiente a cada clase se representa usando sectores circulares que corresponden al valor de la frecuencia porcentual. Era lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Hay otro concepto que tenemos que tener claro, es que aquí es muy importante tener muy claros los conceptos para luego sí aplicarlos, que es la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que tiene mayor frecuencia, es decir, el dato que más se repite. Pero yo, ¿cómo hago para determinar la moda, para encontrar la moda? Debo mirar en la frecuencia absoluta, no la frecuencia porcentual. Entonces, yo en la moda digo, bueno, hay 50, hay 30, hay 20. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia absoluta? El que tiene 50. Esa característica que tiene 50 va a ser la que corresponde a la moda. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. En la moda lo que se mira es el diagrama de barras o la tabla de frecuencias para determinar cuál es el que tiene la mayor frecuencia absoluta. Hay estudios en los cuales no existe moda, ya que todas las clases tienen una misma frecuencia, o sea, tienen un mismo valor, todos. Y hay otros casos en los cuales existen varias modas, pues varias clases pueden tener la misma frecuencia. Entonces hay unos que se llaman unimodal, cuando hay una única moda, bimodal, si hay dos modas, multimodal, si hay muchas modas. Muy importante, ojo que aquí es donde están fallando un poco más, porque ustedes hacen la tabla de frecuencia, ustedes hacen los diagramas, ustedes hacen toda esa parte que ya es utilizando Excel o utilizando Infostat, pero se les olvida lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es necesario interpretar la información contenida en las tablas de frecuencias, en los gráficos, para deducir cuáles son las principales características de la variable en estudio y poder realizar el análisis, interpretar y realizar análisis con relación al objetivo de la investigación. Ustedes plantearon un objetivo, entonces con base en ese objetivo o con base en la problemática que se está estudiando, hay que interpretar y hay que analizar y dar un concepto sobre lo que se tiene ahí estadísticamente. La tabla de contingencia. En una tabla de contingencia o tabla cruzada, las filas corresponden a las clases de una variable cualitativa y las columnas corresponden a las clases de la otra variable cualitativa. La tabla de contingencia también es una tabla de frecuencia, ya que la información contenida en cada una de las casillas corresponde a la cantidad de personas o individuos que poseen ambas características. En general, la tabla de contingencia ofrece una completa distribución de la información, ya que tiene en cuenta las diferentes clases que se pueden establecer para cada una de las variables de estudio. En la tabla de contingencia yo voy a relacionar dos variables cualitativas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Para mi estudio y de acuerdo a mi objetivo de investigación, yo miro la base de datos y escojo aquellas dos variables que de pronto me puedan dar mayor información con relación a lo que yo estoy, a lo que yo tengo en el objetivo de investigación. Entonces, eso hay que escogerlo, hay que mirarlo y hay que buscarlo para poder sacar unas conclusiones, hacer una interpretación, un análisis y sacar unas conclusiones. Esto que yo le coloqué acá es muy importante. Una buena interpretación y análisis que incluye la descripción de las cantidades más altas. Entonces uno mira en mi tabla cuáles son las cantidades más altas.
También, ¿cuáles son las más bajas? Y aquellas que tienen una mayor representación. ¿Para qué me sirve esto? Para poder hacer una buena interpretación y un buen análisis de lo que tengo que presentar. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí a arrancar con ya lo relacionado con la parte práctica. Ya vimos una serie de conceptos. Yo aquí, en esta base de datos que tengo abierta, no tengo todos los 400 víctimas, datos. Solamente tengo 48. Te voy a trabajar con 48 y ustedes le van a poner atención. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando voy a trabajar con Infostat? Lo primero que yo tengo que hacer al trabajar con Infostat es la base de datos que tengo en Excel, debo seleccionarla, incluyendo donde dice departamento, municipio, etcétera, etcétera. Yo le selecciono la información, toda la información que tengo, completa. Le doy control C para copiarla. Luego, abro Infostat. Y aquí en la parte de arriba de Infostat dice archivo. Tomo nueva tabla. Y ahí me va a aparecer caso, columna 1, columna 2, 1 y un rectángulo que está en un color más azul oscuro. Ahí doy clic derecho y luego busco donde dice pegar incluyendo nombres de columnas. E inmediatamente me queda ya pegado en Infostat la información. Ustedes miran aquí la información que yo tengo, que si es de la tabla, de la base de datos que estamos manejando, solamente tiene 48 datos. ¿Listo? Esa es la manera que yo tengo que hacer para poder trabajar una nueva tabla que yo voy a hacer ahí en Infostat. Luego que ya tengo mi tabla en Infostat, que ya la tengo aquí, ¿qué debo hacer? Entonces ya, por ejemplo, si yo quiero hacer la tabla de frecuencia, ¿qué debo hacer para hacer la tabla de frecuencia? Y yo digo, bueno, yo voy a trabajar con la variable cualitativa porque aquí deben ser cualitativas. Pueden ser nominales o pueden ser ordinales, cualquiera de las dos, porque se puede manejar cualquiera de las dos. Lo importante es que sean cualitativas. Yo voy a trabajar con la variable género. Voy a buscar género de la víctima, porque es que aquí en la tabla aparece un género de la víctima, pero también parece un género del agresor. Ustedes se han visto, ¿no? Entonces, mira, aquí está el género, este es de la víctima, pero más adelante aparece el género del agresor. ¿Qué es lo primero que yo tengo que mirar? Debo dar clic ahí sobre género y luego doy clic derecho, clic derecho y miro qué tipo de dato es. Eso es importantísimo. Entonces debe estar en categoría. ¿Listo? Cuando ya estemos trabajando con variables numéricas, debo hacer lo mismo. Siempre debo mirar el tipo de dato. Entonces, allá, si la variable que yo estoy manejando, la variable numérica que yo estoy manejando, es discreta, entonces debe estar en entero. Si no está en entero, sino que aparece en real, entonces yo debo ubicarme en entero, darle clic para que se vuelva entera. Porque si no, toda la información que yo vaya a manejar me queda mal. Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es el tipo de dato. En este caso sería categoría. Ya sé que está bien. Cuando ya sé que mi tipo de dato está bien, entonces ya puedo trabajar con esa variable. Es lo primero que debo hacer. Entonces, si yo quiero hacer la tabla de frecuencia, y aquí en la parte superior hay una palabrita que dice estadísticas.
Yo me voy para allá. Y aquí dice medida de resumen, que esto ya es para el paso 3, lo vamos a usar allá. Y enseguida dice tablas de frecuencia. Entonces yo voy a dar en tablas de frecuencia, porque eso es lo que yo voy a trabajar. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Aquí donde dice variable, yo tengo que buscar la que, con la que estoy trabajando en este momento, o la que yo tomé, que es género. Entonces yo, género, le doy clic encima y luego me voy a la flechita y le doy clic para pasarla allá como variable. Listo, ya me quedó aquí en variable. Entonces luego me voy a la parte inferior y le doy aceptar. Aquí me van a aparecer una serie de informaciones. Que es tanto, aquí es tanto para variables numéricas como para variables cualitativas, ¿no? Cuantitativas o cualitativas. Entonces, como estamos trabajando es con variables cualitativas, no voy a hablar del límite inferior, te la quito. No voy a hablar del límite superior porque tampoco no estamos aquí haciendo intervalos de clase. Puedo dejar la frecuencia absoluta, esta FA de frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, que es la otra que me piden. En Infostat no me dan la frecuencia porcentual. Entonces, también tengo la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es eso de frecuencia absoluta acumulada? Que los valores de la frecuencia absoluta se van sumando hasta que llegue al total de los datos que tengo. Y la frecuencia relativa acumulada es que los valores de la frecuencia relativa se van sumando hasta llegar al valor 1. Cuando yo hago la frecuencia porcentual y yo calculo los porcentajes, al sumarlos ellos me deben dar el 100%. Bueno, le voy a dar aquí a aceptar. Y ya obtengo mi tablita. Ahí están las categorías, ¿cierto? ¿Cuáles son las categorías? Femenino, masculino. Me está dando la frecuencia absoluta. Me dice que hay 27 mujeres y hay 21 hombres. Si yo sumo estas dos, 7 más 1, 8 y 2 más 2, 4, me va a dar 48 porque yo solamente tomé de la base de datos de los 448 para hacer el ejercicio. Entonces, yo veo que está correcto. La frecuencia relativa, ¿cómo la calculo? Entonces, yo tengo 48 datos. Entonces, debo tomar la frecuencia absoluta, que es 27, y dividirla entre ¿qué? Entre 48, que es el total de datos que yo tengo. Entonces, tengo 27 dividido entre 48, y eso me va a dar igual a 9/16, que en decimales, aquí, calculadora, equivale a 0,56. Entonces, ahora viene ahí otro cuento que algunas personas no están manejando bien, que aparecen varias cifras decimales, ¿cierto? Entonces resulta que yo debo hacer un redondeo. Yo debo hacer una aproximación. Hay dos tipos de aproximación, pero la que nosotros usamos es la aproximación por redondeo. Entonces, ¿qué es eso de redondear? Entonces, yo digo, voy a trabajar después de la coma con dos cifras decimales. Entonces, ¿qué hago yo? Miro la siguiente cifra decimal después de esas dos. En este caso es el número 2. ¿Sí? Si ese número es 5 o mayor que 5, a la anterior cifra decimal le sumo una. Entonces no me quedaría 56, sino 57. Pero en este caso, como la tercera cifra decimal es menor que 5, entonces, ¿qué hago? Dejo las cifras como están, la primera y la segunda cifra decimal. Entonces me quedaría 0.56, que es lo que hace Infostat.
Infostat hace aproximación por redondeo, ¿ya? Hay otra que llama por truncamiento, pero esa no la vamos a utilizar aquí, que es cuando yo digo, bueno, yo voy a cortar a 2 cifras decimales y corto y no miro lo que sigue. Entonces no me queda bien, porque yo siempre debo mirar la siguiente cifra decimal para saber si a la anterior le tengo que sumar 1 o no. Entonces, importante. Si es 5 o mayor que 5, a la anterior le debo sumar 1. Si es menor que 5, dejo tal como está. ¿De acuerdo? Hay que tener eso muy, pero muy presente. Bueno, ahora vamos a mirar el otro. Masculino, ¿cuántos tengo? 21, ¿cierto? ¿21 de cuántos? De 48, porque mi base de datos o los datos que yo estoy tomando son 48. De 21 lo divido entre el total de datos que tengo, que son 48, y eso me da como resultado 7/16, que los paso a decimales, y me da 0.4375. Miren el resultado. Entonces, como yo estoy haciendo aproximación a 2 cifras decimales después de la coma, yo miro la siguiente cifra decimal. ¿Qué cifra decimal está después del 3? 7. Como 7 es mayor que 5, entonces, ¿qué tengo que hacer? A la anterior cifra decimal le sumo 1. Entonces, tengo 3, le sumo 1 y me queda ¿cuánto? 4. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me va a quedar el decimal? 0.44, que es lo que aparece aquí. Entonces, es importante aprender a hacer tipos de aproximación y la que debemos utilizar, no solamente para este paso 2, sino para los siguientes pasos, siempre va a ser por redondeo, de la manera en que les acabé de explicar. ¿Está claro hasta ahí? Sí, tutora. Esto es muy importante porque es que, ¿qué pasa? ¿Qué he visto yo? Que al hacer las tablas de frecuencia, entonces al sumar los dos valores, no me da exactamente, en la frecuencia relativa me debe dar exactamente 1 y no me da el 1. Vamos a mirar si aquí como está nos da 1. Yo tengo 0.56 más 0.44. Me da 1. La suma de las frecuencias relativas debe ser 1. Entonces, eso hay que tenerlo presente para hacer su tabla. Ahora, miremos aquí para que ustedes, pues esto no nos lo piden en la actividad, pero es bueno saber. Aquí hablan de frecuencia absoluta acumulada. Entonces, yo coloco el primer valor. ¿Cuál es el primer valor que tengo? 27. Y a ese 27 se le suma el siguiente valor. Entonces, yo a 27 le sumo 21. Entonces, ¿qué me va a quedar? 27 más 21 igual a 48. Por eso en la frecuencia absoluta acumulada aparece 27, que es el primer valor, y luego aparece 48, porque está haciendo la suma de 27 más 21, que me da 48. De siempre en la frecuencia absoluta acumulada, el último valor va a ser la cantidad de datos que yo tengo, la cantidad de datos que en ese momento se están manejando. Y la otra es la frecuencia relativa acumulada, que tiene que trabajarse con las frecuencias relativas. Entonces, igual, el primer dato se coloca igual, 0.56. Y a ese se le debe sumar el otro dato, que es 0.44, y al hacer la suma me debe dar 1. Esas son las condiciones que debo tener. Entonces, 0.56 más 0.44, eso va a ser igual a 1. ¿Listo? Ahora, aquí no aparecen las frecuencias porcentuales, pero ¿cómo se calculan las frecuencias porcentuales? Yo cojo el valor de la frecuencia relativa. Miro, son las frecuencias relativas. Entonces, el primer valor, ¿cuál es? 0.56.
lo multiplico por 100, que es lo mismo, si yo no quiero hacer la multiplicación en una calculadora, es lo mismo que correr la coma 2 lugares a la derecha. ¿Y eso cuánto me da? 56. Entonces, ¿cuál es la frecuencia porcentual de femenino? 56%. Por ciento, porque ahí ya estamos trabajando en porcentaje. Ahora, para el otro caso, tengo 21. 21, perdón, tengo 0.44. 0.44, que es la frecuencia relativa, ¿no? Estamos trabajando con las frecuencias relativas. Lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da? 44%. Es el femenino me dio 56% y el masculino me dio 44%. Si yo sumo esos dos porcentajes, 56 más 44, eso me debe dar el 100%. ¿Listo? En la frecuencia porcentual me debe dar el 100%. Eso como no lo trae la Infostat, hay que agregárselo a la tabla. Naturalmente que pues no la puedo copiar así directo como me lo anda Infostat, sino que me toca construirla para poder agregar la frecuencia porcentual. ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay alguna pregunta? Tutora, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, cuando yo hice mi aporte, yo puse esta tabla así tal como está en Infostat, ¿cierto? Sí. Usted me hizo la corrección de que debía poner ese porcentaje, pero entonces yo no lo entendí. Entonces, a lo que usted se refiere es de que esto lo debo pasar a Excel y agregarle esa otra columna. O lo puede trabajar en Word también, o sea, usted ya puede, como ya tiene los datos, es hacer la tablita en Word o en Excel, como usted quiera, y pasar la Y información agregarle. en la frecuencia. Bueno, a eso era lo que se refería. ¿Sí? Usted ya, como ya la tiene hecha y ya sabe cuál es la información, entonces lo único es que tiene que construirla en Word, hace la tablita, coloca la información y ya, y le agrega la frecuencia porcentual que es la que le hace falta. Bueno, tutora, muchas gracias. Eso es, ahí sí ya, eso es lo que hay que hacer. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta hasta ahí o hasta ahí está claro? ¿Claro? ¿Podemos seguir? Bueno, vamos a seguir. Señor. Antes de, bueno, cuando estaba en la parte ¿Me de puede hablar atrás, un poquito más duro porque la verdad no le estoy escuchando? Señor. ¿Aló? Docente, ¿me escucha? Sí, ahora sí ya. Ahora lo estoy escuchando mejor. Vale. Antes de esa tabla, o sea, cuando estaba en datos, resultados, bueno, para sacar esta tabla, no recuerdo dónde fue que entró. En estadística, perdón. Sí. Fue a tablas de frecuencia y luego fue no, perdón, a lo de los tipos de datos, era la No, pregunta. primero, primero son los tipos de datos. Usted le da Exacto, eso, ahí es la de pregunta. género, le da clic derecho y luego busca aquí donde dice tipo de dato y mira que esté en categoría. Eso es lo primero que debe hacer. Exacto. Esa era la pregunta. En tipos de datos aparecen 4 datos. Si la variable es cuantitativa, debe estar en alguno de los 2 primeros, y si la variable es cualitativa, debe estar en uno de los 2 segundos. ¿Sí? Pero este no es fecha, este es categoría. No, por eso. O sea, si la variable ¿Sí? fuera cuantitativa, debería de estar en entero o real, y si la variable es cualitativa, debería estar en categoría o fecha. Sí, pero en este caso siempre va a aparecer en categoría para lo que tenemos en la base de datos, ¿cierto? Porque no hay de fechas. Pero sí puede aparecer fecha. Ok, ¿Sí? ¿Esa ok, era la pregunta? perfecto. Sí, señora. Bueno, listo. Listo. Para Gracias. la base de datos que estamos trabajando,
no hay fechas. Ustedes ya miraron todas las, ¿cómo se llaman? Las variables, pues ahí no hay fechas. Pero si existiera, entonces debería aparecer en fecha. Y ahí es importante mirarlo porque es que a veces cuando es cuantitativa y uno mira, está apareciendo como real y es entera. Entonces debo hacer el cambio a entera porque si no me daña todo lo que estoy haciendo. Si la variable es entera. Eso se presenta y ustedes lo van a ver ya en el paso 3 que sucede muchas ocasiones. Entonces, para que tengan presente eso que les estoy diciendo. Bueno, ahora viene las gráficas, ¿cierto? Porque apenas estábamos, era mirando la tabla de frecuencia. Para las gráficas, aquí enseguida de estadística aparece gráfico. Y ahí está el diagrama de barras y también está el ¿qué? Ahora me perdí el otro. El de sectores, que es lo que vamos a trabajar. El de sectores es para trabajar los gráficos circulares y el diagrama de barras, pues es el otro tipo de diagramas que vamos a manejar. Voy a trabajar primero el diagrama de barras. Yo le doy clic ahí en diagrama de barras. ¿Por qué algunos no han podido hacer el diagrama de barras? Por lo siguiente, porque en la parte de arriba donde dice variable a graficar, debo colocar caso, siempre. ¿Qué es eso de caso? El caso lo que me permite hacer el conteo de los datos que tengo. Si yo no coloco caso, pues no va a haber conteo de datos. Y en la parte de abajo donde dice criterios de clasificación, debo colocar la variable que estamos manejando, que es género. De género. Abajo. Entonces, arriba debo colocar caso siempre para hacer el diagrama de barras. Y abajo debo colocar género siempre. Luego doy a aceptar. Y aquí después de que doy a aceptar, yo no voy a calcular media, porque eso es una medida de tendencia central. Para el diagrama de barras lo que yo necesito es las frecuencias absolutas. Entonces yo le coloco frecuencia absoluta. Y luego le doy a aceptar. Ahí inmediatamente me aparece el gráfico. Me dice que femenino, ¿cómo hago yo para saber cuál es la frecuencia absoluta de femenino? Le doy clic sobre la barrita y ahí me va a aparecer que son 27. En la de masculino le doy clic sobre la barrita y me van a aparecer que son 21. Si yo sumo 27 más 21, tengo 48, ¿cierto? ¿Qué más debo hacer aquí? Pues colocarle el título, eso no lo voy a hacer, es simplemente darle clic ahí y escribir el título correspondiente al gráfico. Y aquí fíjese que sobre la horizontal está el género, que es femenino o masculino, y sobre la vertical están los casos de la frecuencia absoluta. Caso, por eso hay que darle caso, porque es el que permite hacer este conteo para saber cuántos hay femeninos, cuántos hay masculinos. ¿Está claro cómo hacer el diagrama de barras o hay alguna pregunta? Sí, tutora. Bueno, ahí ustedes ya le pueden cambiar escribir el título, pueden cambiar ya teniendo en cuenta pues aquí lo que aparece en la tablita que hay al lado izquierdo de la pantalla. Entonces ahí ya pueden hacer todas las modificaciones, ya arreglarlo, ponerlo bonito para poderlo, eso sí lo toman lo copian y lo pegan allá porque toca copiarlo porque este no lo permite tomar así. Entonces ya, ese sería el diagrama de barras. Para hacer el diagrama circular, entonces vamos gráficos, sectores, categoría en filas. Y entonces, ¿qué es lo que voy a tomar? Aquí ya me aparece escrita, ¿no? Pero porque ya hice el otro gráfico. Pero si fuera la primera vez que lo hiciera, no me aparece escrito, entonces yo tengo que llevarme la variable que es género, esta última, género, para acá. Ahí sí en la parte de arriba, porque dice clases, sectores de la torta. Abajo no coloco nada, le doy arriba y le doy a aceptar. Ahí ya me va a aparecer la torta, ¿cierto?
Si yo quiero que me dé el valor, el porcentaje, de que ahí me aparece el porcentaje, 27, 56%. Si quiero el nombre con el valor y el porcentaje, lo puedo buscar aquí en la tablita que está al lado izquierdo. Entonces me va a aparecer femenino, 2756, como yo lo quiera mostrar, ¿cierto? Si yo quiero que me dé solamente el nombre con el porcentaje, me aparece que es como la forma que lo debo hacer, femenino 56%, luego me ubico sobre masculino, igual, y vuelvo y hago lo mismo, nombre y porcentaje, y ahí me va a aparecer. Y ya, y bueno, le coloco el título y ya tengo listo mi diagrama circular. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de hacer el diagrama circular. Entonces, esos son los dos diagramas que ustedes deben hacer para trabajar en la, ¿qué? En el punto, en la actividad 4. Y, bueno, me olvidaba, toca hacerle a cada uno de esos diagramas, ¿cierto? Su interpretación. Aquí voy a hacer el diagrama de barras otra vez. Su interpretación. Entonces, ¿yo qué podría decir aquí? Este diagrama. Que la mayor cantidad de víctimas, ¿cierto? De violencia Representan el intrafamiliar femenino. o de género es el sexo femenino. ¿Con cuántos casos? Con 27 casos, porque eso me lo da ahí. 27 casos. Mientras que se observa que solamente 21 personas de sexo masculino, pues fueron producto en esta base de datos que yo tengo de violencia intrafamiliar o de género. Entonces, ahí viene, bueno, ¿y cuál es mi objetivo? Mi objetivo de la investigación. Entonces, si yo, por ejemplo, lo que quiero es identificar los factores, y yo ya he hecho una lectura, que para eso se hicieron unas preguntas generadoras, entonces yo puedo decir algunas cosas, ¿cierto? Generalmente, ¿por qué las mujeres son más agredidas que los hombres? Entonces yo ya empiezo a escribir como una especie de análisis de esa información que yo tengo ahí. Entonces, eso es lo más importante del gráfico. No es solamente hacer el gráfico, sino es darle la interpretación a la información que yo tengo ahí. Y para eso es muy importante tener muy claro cuál es el objetivo que yo voy a perseguir. Si es hacer si es analizar, si es identificar, ¿sí? Los diferentes factores que influyen en que exista violencia de género intrafamiliar, qué es lo que voy a hacer. Y con base en eso, pues ya doy la interpretación a el gráfico, a la tabla, que es lo que me permite luego formular las conclusiones. Es que al final del trabajo, cuando ya terminemos de hacer todo el proceso, vamos a tener que hacer una serie de conclusiones de todo lo que hicimos, ¿ya? Entonces hay que ser muy preciso en qué es lo que yo voy a escribir relacionado con cada uno de estos aspectos. Porque alguien me decía, pues que, profesora, usted no fue muy clara, fue como muy por encimita en el CIPAS anterior. Entonces que allá lo que estábamos dando era como conceptos para que ustedes escribieran cosas. Sin embargo, yo les decía, por ejemplo, el objetivo claramente hay que escribirlo con un solo verbo, en infinitivo. Deben delimitar muy bien qué es lo que van a hacer. No solamente dentro de la problemática, sino también en el lugar, también en el tiempo. Entonces, a veces ustedes no colocaban el lugar en el objetivo, que es Bucaramanga, ¿cierto? El tiempo, porque también ustedes verán que la base de datos está determinada solamente para los años entre el 2018 y el 2021. Entonces, todo eso debe ir y todo eso hay que escribirlo, porque si yo dejo un objetivo de investigación demasiado amplio,
yo no voy a terminar de poder concluir nada con respecto a lo que planteé, porque es demasiado amplio y no me alcanza el tiempo para hacerlo. Por eso el objetivo de investigación debe ser lo más claro, preciso y conciso. De tal manera que yo al final pueda sacar conclusiones válidas con respecto a eso que yo me propuse. Entonces, eso es muy importante. Las variables también las debo escoger teniendo en cuenta mi objetivo. Siempre debo mirar para dónde es que voy, qué es lo que yo quiero hacer, hacia dónde es que yo, qué conclusiones quiero tratar de sacar de esa información que tengo. Eso es lo fundamental. Entonces yo ya hice un estudio mediante esas preguntas generadoras, que eso me va ayudando a mí a buscar hacia dónde es que voy, cuál es el horizonte, para dónde debo ir, y de las variables qué es lo que yo quiero saber para poder concluir. Eso es muy importante. Bueno, entonces ya miramos lo de la tabla de frecuencia, miramos lo del gráfico de barra, miramos lo del gráfico circular. ¿Qué falta mirar? Las tablas de contingencia, ¿no? La tabla de contingencia ya me relaciona dos variables cualitativas. Yo voy a tomar género y voy a tomar tipo de violencia. Pero primero voy a mirar si tipo de violencia, qué tipo de datos tiene para poderla trabajar. Categoría, muy bien, ya la puedo manejar, entonces voy a trabajar con la que trabajé lo anterior y voy a relacionar con el tipo de violencia. Entonces, ¿por dónde me voy a hacer eso? Estadística. Luego bajo y busco donde dice datos categorizados. Ahí donde dice datos categorizados, encuentro tabla de contingencia. Doy clic ahí. Bueno, aquí tengo que quitarla de aquí. Y bueno, la tenía porque la he trabajado. Entonces, ¿qué voy a trabajar? Género, porque es que hay género y género del agresor, ¿no? Entonces vamos a trabajar género, que está acá, que es el de la víctima. Y tipo de violencia. Entonces busco tipo de violencia, tipo de violencia. ¿Ya? Yo ya coloqué las dos variables. Le doy a aceptar. Y ahora sí, voy a mirar qué coloco en las columnas para que se me vea mejor y sea más fácil de explicarla, y qué coloco en las filas. Yo puedo cambiar eso. Yo la puedo visualizar y si no me gusta así, pues la hago al contrario, de tal manera que me quede mucho más fácil para entender qué fue lo que hice. Voy a colocar aquí en columnas el género, el tipo de violencia en filas. Y vamos a mirar cómo me queda. Ah, mire cómo me quedó. Sí, está bien. Yo la puedo entender, ¿cierto? Fíjese que aquí tengo género femenino, masculino. Y los tipos de violencia para esos 48 datos que tengo ahí, está el abuso sexual, la negligencia y el abandono, la violación y la violencia física. Hay muchos más, para los 400 hay muchos más. Pero aquí, pues como no tomé sino 48, pues no me arrojaron sino estos que tengo aquí. ¿Qué significa estos valorcitos que yo tengo aquí? Está diciendo que 10 mujeres sufrieron ¿de qué? De abuso sexual. Me está diciendo que 12 mujeres sufrieron de negligencia y abandono. Que una mujer sufrió de violación. Que 4 mujeres de violación física, ¿cierto? Si yo sumo esa cantidad, me da 27. ¿Qué es 27? Pues la cantidad de mujeres que tenemos en género, que ya lo habíamos hecho anteriormente. Ahora, para los hombres, me dice que hay 19 hombres que sufrieron de negligencia y abandono. 0 hombres de abuso sexual. 0 hombres de violación y 2 hombres de violencia física. Yo sumo esta información, me da 21, que es en género la cantidad de hombres que tengo, ¿ya? Ahora, aquí me da un total. ¿De dónde sale el total? De sumar
horizontalmente 10 más 0. Entonces el abuso sexual fue de 10. Negligencia y abandono, entonces sumamos 12 más 19 que nos da 31. La violación, que fue 1 más 0 que me da 1. La violencia física, que es 4 más 2 que me da 6. Si yo sumo este total de manera vertical, 10 más 31 más 1 más 6, eso me da 48. 10 más 31, 41, más 1, 42, más 6, 48. Si lo sumo de forma horizontal, también me debe dar el total de datos. Entonces tengo 27 más 21, entonces sería 7 más 1, 8, y 2 más 2, 4. Me da 48. Eso es lo que se llama una tabla de contingencia. Entonces, esa tablita, ¿yo qué puedo decir? Ahí ya viene la interpretación. Entonces, y el análisis que yo puedo hacer sobre esa tabla. Entonces, yo puedo decir que 10 mujeres sufrieron de abuso sexual, mientras que los hombres no tuvieron este tipo de violencia, ¿cierto? Que donde hay hombres y mujeres en la parte correspondiente a negligencia y abandono. Y que de acuerdo con la información que me muestra la tabla, este tipo de violencia lo sufren más los hombres que las mujeres, porque hay 19 hombres y solamente 12 mujeres que sufren de la negligencia y el abandono. En la violación solamente hubo violación de una mujer, no hubo violación de hombres. Y en la violencia física sí podemos ver que pasa lo contrario, ¿cierto? Hay más violencia física de acuerdo a la tabla que tengo ahí. En la parte de las mujeres, porque hay 4 casos, que en la parte de los hombres, que solamente hay 2 casos. Entonces uno tiene que hacer la interpretación lo mejor que se pueda referente a la tabla para poder tener poderlo ubicar dentro del contexto que estamos manejando y poder sacar conclusiones. Entonces, ya de ahí, con base en eso, puedo hacer el análisis, ¿cierto? De qué pasa con esa información que tengo con relación a la problemática que estoy trabajando, cuál es la problemática que se está trabajando. La violencia de género e intrafamiliar. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de violencia? ¿En qué tipo de violencia es que se da más? ¿Por qué será que se da más? Serían las preguntas que yo tengo que hacerme y de acuerdo a eso debo responder. Entonces, no sé si ahí hay preguntas sobre esa tablita o quedó claro cómo es que funciona la tablita de la variable de contingencia. Tutora, sí me quedó claro, pero bueno, hay una cosita que tengo la duda. Lo que pasa es que las 2 variables que yo elegí para eso, pues la tabla sí me quedó un poco larga. Entonces, así que muy larga, ¿debo ver una conclusión así? Sí, pero entonces busque pues lo más relevante, ¿no? Los valores más altos, los valores más bajitos y de pronto algunos de los representativos que usted vea que como que le van a servir más para concluir. Sí, porque hay unas tablas que salen muy largas, ¿sí? Entonces usted busque valores altos, valores bajos, ¿cierto? Y lo más representativo para poder usted sacar una conclusión de toda la información que tiene ahí. Bueno, tutora, muchas gracias. Bueno, ahora, ¿qué es lo otro que tengo que hacer? Que me falta, que sería lo último que tengo que hacer. La gráfica, ¿no? La gráfica. Yo también de la tabla debo hacer una gráfica. Es una gráfica de barras. ¿Cómo hago la gráfica de barras? Arriba debe ir caso. Arriba siempre debe ir caso porque va a ser el conteo. Y abajo donde dice criterios de clasificación, pues coloco las 2 variables a manejar. La una es género y la otra es tipo de violencia, ¿no? Entonces aquí colocamos tipo de violencia. Le damos a aceptar. ¿Por qué caso? Porque lo vamos a usar son las frecuencias absolutas y vamos a hacer un conteo. Por eso siempre arriba debe ir caso, cuando es un diagrama de barras. Le doy a aceptar. Aquí no es media, sino son frecuencias absolutas, porque esas son las que voy a manejar. Y luego le doy a aceptar.
ahí ya me aparece el gráfico. Fíjate que aquí dice género y tipo de violencia. Como no está muy claro, pues yo lo tengo que estirar para poder empezar a ver de qué es que se trata, ¿no? Hay unos que quedan como tienen mucha información, quedan como muy pegaditas una información con la otra. Entonces, fíjense que para esta barrita aparece género femenino y el tipo de violencia. Aquí creo que es violencia física. Tendría que estirarlo un poco más para mirar si es físico. Sí, es física. Para la segunda es femenino, que es el género, pero el tipo de violencia es negligencia y abandono. Para la tercera barra que está acá, es masculino el género y el tipo de violencia es negligencia y abandono, que fue que dijimos que en los hombres era mayor que en las mujeres, ¿no? Aquí aparece femenino y abuso sexual, que es esta barrita. Y aquí aparece femenino, violación, que es esto, que corresponde más o menos al 1 aquí, masculino y violencia física. Entonces, este sería, bueno, hay que arreglarle ahí el título y demás, eso ya es cuestión de arreglar, organizar, siempre debe tener un título, eso no se les puede olvidar. Entonces ahí vamos a trabajar, por ejemplo, ustedes pueden escribir qué género versus tipo de violencia. Con eso van a hacer su tabla de contingencia. Y podrían escribir género de la víctima versus tipo de violencia, que las dos cosas que ustedes van a comparar. Y ya tienen su gráfica, la pueden tomar y la pueden colocar ya allá dentro de su trabajo. No sé si tienen alguna inquietud respecto a esto. Es una sola gráfica, ustedes que me están haciendo las gráficas por separado. Ustedes hacen una gráfica para género, hacen una gráfica para tipo de violencia y en la tabla de contingencia hay que hacer una única gráfica que me debe mostrar los resultados de las dos. ¿Claro cómo se hace? Sí, tutora. Bueno. Sí, señora. Entonces, creo que ahí ya está pues todo lo que tenemos que hacer para poder terminar con éxito este primer trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta pues la plantilla que ya se les envió, no olvidarse que hay que colocar las referencias bibliográficas, no olvidarse que hay que concluir, que sacar unas conclusiones, que inicialmente tengo que hacer una introducción, unos objetivos generales y específicos, tener su portada y luego incluir todo lo que le piden ahí en el trabajo. No sé si hay alguna otra inquietud o pregunta. ¿Quedó claro? Entonces voy a parar la grabación, pues que con esto ya pues termino y le doy las gracias por haberme escuchado todo este ratico. Ojalá que de verdad les sirva lo que yo les he trabajado hoy para poder terminar con éxito, con mucho éxito su trabajo. Tutora, ¿me podría regalar el nombre de la calculadora que usted usa? Es que me pareció muy práctica tenerla ahí en el escritorio descargada. Por favor. Se llama Casio. Pero espérese un momento, todavía estoy esto, no he dejado de compartir, ¿verdad? Yo les podría mandar es como ¿como qué? Calculadora Casio. ¿Quieren? Les mando Bueno, tutora, muchas gracias. el archivito para que ustedes la tengan y la puedan descargar. ¿Listo? Bueno, señora. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.